Hola, buenas noches. Estamos grabando el noveno episodio el viernes. ¿Qué viernes es? 13. Tres. 13, ¿verdad? Viernes. Viernes 13 de diciembre. Que nos reunimos acá. Dios nos da la oportunidad de grabar un nuevo episodio y que hemos llamado Para mí la muerte es, ¿verdad? Y que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este episodio. Me presento, mi nombre es Edgar y pues esperamos desde ya que sea de agrado para cada uno de ustedes, ¿verdad? Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica de Vázquez y pues muchas gracias por estar acá otra vez. Buenas noches, mi nombre... no te Perdón. Mi nombre es Vivian, mucho gusto saludarles de donde nos estén viendo y pues esperamos que sea de bendición y que ustedes se sientan identificados con este tema. ¿Quién quiere iniciar? Pero no digas eso. Bueno, y entonces, ¿qué es para ti la muerte? Bueno, yo creo que tal vez cuando recuerdo que en una oportunidad yo me reuní con una persona, o bueno, yo pertenecía a un grupo hace algún tiempo, un grupo de jóvenes, digamos, que hacían actividades también, salíamos a hacer cosas como, no sé cómo llamarle, como de ayuda social, tal vez, Ujú. ¿verdad? Pero justamente allí la persona que organizó ese grupo hizo una vez un cuestionamiento, decía que cómo queremos que nos recuerden cuando muramos, ¿verdad? Entonces es una pregunta bastante interesante porque ¿cómo realmente uno quiere que lo recuerden a uno? O sea, ¿qué es lo que querés que digan de vos cuando ya no estés y qué palabras van a decir? ¿Será que se van a expresar bien, se van a expresar o tal vez no se van a querer expresar o tal vez el lugar se va a llenar o tal vez no va a llegar mucha gente y solo tu familia y todo eso depende de, de realmente cómo hemos vivido, cómo nos hemos comportado, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que eh, quiero partir yo desde ese tema de cómo queremos ser recordados, es decir, qué estamos haciendo para al final dejar un legado, qué es el legado que nosotros queremos dejar, qué es lo que nosotros queremos que permanezca durante el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros claramente no vamos a permanecer por mucho tiempo. La Ujú. Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina, ¿verdad? Un rato está y al otro ya no está. Entonces, pero lo que nosotros hagamos sí pudiera durar por muchos años, ¿verdad? Ujú. Ujú. De hecho, yo sé que tal vez no hagamos algo tan importante como decir Moisés. O sea, hablamos Ujú. de Moisés hoy porque hizo algo muy importante. Hablamos de Jesús hoy, los años se cuentan después de Cristo porque fue alguien muy importante. Hablamos de Martín Lutero porque fue muy importante. Entonces, hay muchas personas que dejaron un legado, ¿verdad? Y tal vez digamos que no podemos dejar un legado de la misma manera, pero no significa que no sea un legado importante, ¿verdad? Puede que no sea de la misma manera, pero Ujú. puede que sea muy importante si nosotros lo hacemos de buena manera. Entonces solo quería empezar por eso, ¿verdad? Ujú. Em, pues yo la verdad es que sí creo que tal vez es importante cómo nosotros vivimos, o sea, así como le dices, cómo es que nosotros tenemos nuestro día a día, ¿verdad? Nuestro vivir. Entonces, para que cuando venga la muerte, no sea tan difícil para las personas que te rodean, para a ti, incluso para ti aceptarlo, ¿verdad? Ujú. Porque creo que hay muchas personas que hoy en día no aceptan la muerte. Definitivamente tampoco es algo fácil porque dejas a muchas personas, ¿verdad?, a tu alrededor. Entonces, pero sí tenemos que estar preparados para el día que se venga la muerte, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar en que vamos a estar pues con el Señor, ¿verdad? Ujú. Que lo vamos a, o ese sería el ideal,
¿verdad? O sea, anhelar estar con Él para que, o sea, y por ende, ¿verdad? Nosotros tendríamos que saber, eh, pues, tener en vida, ¿verdad? Tal vez esa búsqueda para poder llegar a alcanzar ese sueño, ¿verdad? Ujú, Que debería ser como que un anhelo. O sea, porque muchas personas tal vez se preguntarán si eso es real, si realmente Dios existe, ¿verdad? Si vale la pena el sacrificio que haces aquí en la tierra para poder verlo, ¿verdad? Al morir. ¿Verdad? ujú, Entonces como que por ahí hay muchas dudas y definitivamente, o sea, nosotros no hemos experimentado como la muerte como para estar seguros si realmente vamos a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, o si realmente tal vez uno espera ir al cielo, pero no, no te ujú. toca, ¿verdad? Entonces, pero todo es en base a tus actos, ¿verdad? Cómo es que tú, tú manejas tu vida aquí en la tierra. Sí, yo creo que la muerte es algo tan impredecible que uno no está pensando todos los días en si se va a morir o no, ¿ah? Yo quiero como empezar contando algo que me pasó hace como en febrero de este año, que yo conocí a una persona, llegó a una reunión, había un cumpleaños, estábamos platicando, fue un martes, miércoles o lunes, fue lunes, martes yo no llegué a trabajar, miércoles cuando yo llego me dicen, fíjate que falleció él y yo lo había conocido el lunes. Y yo dije, a la gran. Y yo me acuerdo que lo conocí por una reunión que se hizo de que estaban bebiendo y cosas así. Y yo dije, no me di la oportunidad de poder hablarle de Cristo antes de su muerte. Sentí que también había perdido yo esa oportunidad y como estando reunidos ahí 5 o 6 personas, pude haber sido yo, pude haber sido cualquiera de los que estaban ahí y uno no se lo espera, o sea, no piensa en ya que mañana ya no voy a estar, ¿va? Entonces, es muy complicado el tema. Yo a mí me da mucha tristeza cada vez que voy a un velorio, cada vez que voy a un entierro, entonces es muy triste, pero justo lo que decía Edgar, cómo es que uno a veces se siente, cuando uno va a algún velorio o algo, siempre pues pasan los familiares y todo a hablar y dicen, em, y yo lo recordaba porque él era una buena persona, él ayudaba mucho a tal persona, él era una buena persona. Cuando nosotros pues fallecemos, nunca está algo mal, nunca dicen algo malo, usted era muy mentirosa, usted era muy dormilona, entonces Muy nada, muy chismosa. chismosa. Entonces, no dicen nada de eso, sino dicen, no, ella era muy platicadora, ella así Ay, tanto que platicaba ella. sí, pues entonces, sí, yo creo que es un tema muy complicado, pero también hay un versículo de la Biblia que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, ¿cuál es la ganancia que nosotros nos llevamos para la muerte? Sí, creo que esa es una bonita pregunta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ujú, ¿Verdad? ¿Ganancia cómo? ujú, ¿Cómo podemos definir esa ganancia que vamos a tener? En sí creo que en alguna oportunidad tú mencionaste lo del cielo y de si vamos al cielo o no. Em, Mucha gente que no creen en Dios dicen yo si me muero, pues el cielo no existe, no existe el infierno, entonces yo disfruto la vida, qué sé yo, y me muero y no pasa nada. ujú, Y en alguna oportunidad había un cuestionamiento que le hicieron a alguien, mira, pero ¿y si sí existe? De hecho, a un cristiano le dijeron, mira, ¿y si sí existe o si no existe el cielo? ¿Qué pasa? Y él viene y dice, bueno, desde que yo me convertí al cristianismo, mi matrimonio se restauró, dejé los vicios, etcétera, etcétera. Le pasó muchas cosas buenas. Entonces él viene y dice, si no existiera Dios, viví feliz, viví bien. ujú, Pero viene y le voltea la pregunta. Entonces te hago la pregunta a ti. Si sí existe Dios, ¿qué va a pasar contigo? Entonces ujú, el otro sí se quedó así como que, ¿por qué? Porque si sí existe Dios, él no estaba viviendo una vida ujú, adecuada como para pensar en un cielo, digamos. Pero también hay que tener claro que no se trata de cómo vivimos. O sea,
sí de cómo vivimos, pues, pero no es, el cielo no es por obras, pues a eso Ujú, quiero llegar, sino es por misericordia, es por creer en Dios, ¿verdad? Y obviamente eso va amarrado a querer hacer las cosas bien, el esfuerzo por querer hacer las cosas bien, que cuesta, ¿verdad? Pero ese es el fin que al final debemos de tener. Y otro tema que tocaste bastante interesante fue de que no sabemos cuándo vamos a morir. ajá. Uno de los temas del hombre es que cree que no va a durar muchísimos años porque ahorita tengo salud, digamos, o creo que tengo salud. Uno dice, yo voy a vivir, no sé, unos 30 años más. Y hay gente que nos ha sorprendido que de repente fallecen y uno dice, falleció, pero si no estaba tan grande. Ujú, Y yo estoy seguro que esa persona no se imaginaba que iba a fallecer. Y uno se siente tan vulnerable cuando tiene un accidente o cuando está cerca de un accidente o cuando uno está en una enfermedad. Hasta ese momento uno se da cuenta de que no, uno puede perder la vida en cualquier momento. Entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Siento que eso es algo muy importante que debemos eh, de vivir bien. Como dijo esta persona, si es que no hubiera cielo, que nosotros creemos que sí hay, pero si es que no hubiera, pues hay que tratar de ir bien y eso nos ayuda para tener una buena vida aquí, ¿verdad? O sea, no ujú, perdemos nada con hacer las cosas bien. Ese es el ujú. resumen, no perdemos nada con hacer las cosas bien. Y yo pues totalmente de acuerdo contigo porque la verdad es que perdemos mucho más haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y no tenemos paz, vivimos como cuando tú estás haciendo las cosas mal, sentís que alguien está detrás de ti y que te está buscando y que te está atormentando todo el tiempo, no puedes dormir. Entonces yo creo que definitivamente eso es una alerta, ¿verdad? En donde uno tiene que abrir los ojos y ponerse de rodillas con Dios, ¿verdad? Entregarle esa carga que uno tiene o esa atadura que uno pueda tener para uno pues rectificarse con él y entregarle pues ese, eso que te está atormentando, ¿verdad? Porque al final cuando tú estás haciendo las cosas mal, definitivamente pues te sentís que por todos lados te van a acusar y ese justamente es el enemigo, ¿verdad? Yo muchas veces he escuchado, y yo hace poco estaba doblando mi ropa y en TikTok me apareció una anécdota de un doctor que él decía que él era ateo, ¿verdad? Pero que con tantas experiencias que él había vivido en el hospital, ¿verdad? De que había muchas personas que le contaban que revivían, ¿verdad? O sea, que ellos ya habían Ujú, fallecido y al momento de revivir, que, que vivían una experiencia extraordinaria, ¿verdad? En una oportunidad, él comentaba de que había una persona que se había muerto y él era ateo, ¿verdad? Y él se había dedicado a, pues fomentar libros en donde no existía el Dios, ¿verdad? No existía Dios, pero dice que cuando él murió en ese quirófano, ¿verdad? Dice que habían demonios sobre él en que le estaban arrancando la piel. Y dice que él a partir de ese día se volvió cristiano. Cuando él regresó a la vida, se volvió cristiano, ujú, ¿verdad? Entonces, o sea, hay anécdotas en donde realmente eh, son, son demasiado extraordinarias ujú. y que pueden llegar a tus oídos para que tu vida cambie, ¿verdad? Entonces, yo lo que me puse a pensar ese día es, puchis, Dios, ¿cómo es de maravilloso? Yo te lo contaba a ti, ¿verdad? Le decía a mi esposo, ¿cómo es que Dios es tan maravilloso? Porque a pesar que esta persona se había esforzado en fomentar que Dios no existe, él le había dado una segunda oportunidad, ¿verdad? Que no lo había dejado morir en el infierno, pues en llamas, ¿verdad? No había dejado que esos demonios se lo devoraran y viviera ese tormento eterno, ¿verdad? Entonces, Dios es tan maravilloso que Él te puede dar una segunda oportunidad para que tu vida cambie y tú puedas conocerlo, ¿verdad? Que es conocerlo realmente. Ujú. Eso sería. Yo les quiero preguntar, como el tema era para mí, ¿qué es la muerte? Para ustedes, ¿qué es la muerte? O sea, uno no se lo pregunta, ¿qué es la muerte para ustedes? Para mí es más basada en la Biblia, para mí es dormir. Ujú, La muerte, de hecho, dice, Jesús decía,
Él no está muerto, él duerme. Ujú, Porque cuando uno ha tenido un sueño muy profundo, que yo estoy muy cansado y digo, tengo mucho sueño, me acuesto y duermo y uno abre los ojos y dice, ala, pero sí sentí que me acabo de dormir, ujú, ¿verdad? Así va a ser a mi criterio el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque el que falleció, falleció hoy, para mí van a pasar 30 años y van a venir no sé cuántas generaciones más, voy a morir yo, pero cuando yo muera, va a ser casi instantáneo. De hecho, yo siempre he creído, yo creo que aquí me voy a extender por la pregunta que me hiciste, vas a tener la culpa. Pero, pero, hay una parte en la Biblia, siempre está el cuestionamiento. Bueno, entonces, ¿cuándo nos vamos a ir con Dios? ujú, Si muero, ¿me voy con Dios de una vez? ¿O tengo que esperar hasta la resurrección? ujú, ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y ujú, vienen y están los cuestionamientos de que la Biblia dice que en la resurrección todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego está el otro tema donde Jesús está con los ladrones en la cruz y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, bueno, hoy o hasta el fin. Pues para mí es, digamos que yo lo entiendo de esta manera. ujú, Dios no ve en el tiempo. O sea, si yo me muero hoy, Dios no está esperando, digamos, que pasen 1000 años. Dios no vive Dios no está como nosotros esperando el tiempo. Dios está hoy, está ayer, está 1000 años adelante. ujú, Entonces, 1000 años adelante ya nos está recibiendo. No sé si me explico. Entonces, ujú, para Dios es hoy. Hoy ya estás conmigo porque el tiempo a mí me hace los mandados. No sé si me ujú, explico. No está esperando, ay, cuándo va a ser no sé qué. No, él vive en el tiempo, por eso es que está el Apocalipsis, porque él dio las revelaciones de lo que va a pasar, o sea, ¿verdad? No sé si me explico. ujú, Entonces, yo eso lo creo, así lo creo. O sea, yo ujú, creo que si yo me muero, yo voy a abrir los ojos inmediatamente, casi, y voy a ujú, estar ya en esa época. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Para los que están esperando ese tiempo es para los que estamos vivos. Estamos ujú, esperando que Cristo venga o que muramos para llegar a la resurrección. Entonces, para mí la muerte es dormir esperando abrir los ojos y ver qué nos espera. Que hay ujú. gente que cree que después de la muerte no hay nada, ¿verdad? Pero para mí eso es la muerte. ¿Y para vos qué es la muerte? Fíjate que yo lo veo desde otro punto de vista. O sea, no estoy diciendo que no estás bien, ¿verdad? La verdad Sí, que se no. peleen. Ajá. No, 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 no. No, o sea, a lo que quiero decir es que tal vez yo lo veo desde un punto de vista como a un adiós a este cuerpo, ¿verdad? Ajá. Darle un adiós a este cuerpo, a esta vida, a, y yo leía de que nosotros no vamos a reconocer a las personas. Eso me ponía un poquito triste porque yo te conozco a ti, yo Ajá. conozco a Edgar, mis hijos, entonces era así como... Y mis hijos, ¿no? Entonces Ujú, yo decía, ay, Dios, yo los quiero reconocer, ¿verdad? Pero es como técnicamente morir a este cuerpo, a esta vida que tú tienes acá terrenal, ujú, ¿verdad? Y tal vez vivir una nueva vida, pues, o sea, ujú. definitivamente una vida diferente, que yo me imagino que voy a ser un angelito, un arcángel. Ajá. Entonces, y que justamente tal vez yo muchas veces de pequeña tuve un sueño en donde yo estaba en una nube con Jesús, ¿verdad? Ujú, Entonces, y yo digo, y yo siempre pues le digo, Dios, yo de verdad yo te quiero, yo quiero ver tu rostro, pues, ujú, ¿verdad? Entonces, yo desde ese lado es como que lo veo, ¿verdad? O sea, a mí me da tristeza el hecho de que mis hijos, ¿verdad? O sea, yo ya los, o sea, los amo, los quiero y todo. Entonces, como que estoy encariñada un poco a esta vida, ¿verdad? ujú, Em, esta relación que yo tengo en este mundo, pero sé que al final lo voy a tener que dejar todo, ¿verdad? ujú, Y es como darle un adiós, literal. ujú. ¡Bravo! No, yo la verdad es que les soy honesta, yo no sabía qué era para mí la muerte. O sea, por eso les pregunté. No, no, porque nunca lo había pensado. O sea, nunca me he hecho la pregunta de qué es la muerte. Pero cabal, ahorita que mencioné el versículo este de para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, me hiciste la pregunta de cuál es la ganancia, o sea, qué es lo que nosotros ganamos al irnos, o sea, cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que cosechar para nosotros poder ganar, ¿va? Entonces, yo
A mí me gustaría poner de ejemplo tal vez a mis abuelos. Que mi abuela, me acuerdo yo, de parte de mamá, me contaba mi mamá que cuando ella falleció, dice que ella no tenía una pierna, ella tenía diabetes y le cortaron la pierna por todo eso del diabético y no sé qué, pero dice que ella le dijo a mi mamá ya cuando iba a fallecer, dice que ella hacía como que estaba subiendo unas gradas, acostada, hacía como que estaba subiendo gradas y le decía, ayúdame porque no puedo por mi tuquita, le decía por la pierna, estoy subiendo unas gradas y veo una luz y todo y falleció. Entonces digo yo, que ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a esa muerte y qué es lo que tenemos que hacer para poder ver esas graditas y esa luz al final para poder llegar a eso? ¿Va? No sé qué es lo que... O sea, yo siento que es un tema bien... Sí, y hay otro tema que yo lo veo igual, porque dice cabal, decís vos, el morir es Cristo, y no, el vivir vivir es es Cristo y el Cristo. morir es ganancia. Ajá. Siempre lo he pensado, ¿sabes cómo? Si le pudiéramos preguntar a un bebé, cosa que sabemos que no podemos, Ujú, a un bebé en el vientre de la madre, que está en un lugar calientito y todo lo demás, eh, que hay afuera, él no ujú, sabe qué no hay. sabe. Él no sabe, entonces probablemente si le preguntaran o le dieran la opción, él dijera, no, yo no me quiero salir de aquí. En otras Mm, palabras, yo no quiero morir, no ujú, quiero dejar este lugar, ¿verdad? ujú, Pero cuando nace ya se encuentra con sus padres, sus hermanos, ríe, juega, vive, hay sufrimiento, sí, pero al final entonces pasa que ahora ya no queremos dejar esta vida. ajá, No sé si me explico. ajá. Porque no sabemos ¿Qué qué hay hay? después. Ajá. Por eso les decía yo que a un bebé si le preguntáramos, ¿querés nacer? ¿Qué es nacer? Diría, Ujú, ¿va? Él no sabría qué es ¿qué nacer. Esa nacer? sería la respuesta de él. ¿Qué es nacer? Para mí nacer es, y empezaría a decir un Ajá. podcast de bebés, ¿va? Para mí nacer es, y no saben qué es nacer, y no sabrían qué es nacer, Ajá. ¿verdad? Pero cuando lo experimentaron, como nosotros, o sea, cuando nosotros lo experimentamos, decimos qué bonita es la vida. Ujú, Entonces ahora vienen y hay una muerte. Y ahora nosotros, ¿qué hay después de la muerte? Sí, ujú, pero lo que sí creo yo es que hay un versículo en la Biblia, y lo mencioné en un episodio anterior, que dice que la gloria venidera no se compara con las aflicciones de este mundo, algo así. ujú, Entonces es decir que yo lo decía en esa oportunidad, hasta a mí se me quedó grabado de esa vez que lo dije, porque dice que no es comparable, es decir, yo puedo decir, he sufrido todo, he sufrido, me ha ido pero re mal. Y dice que la gloria venidera no es comparable, no es como decir, así como sufrí, de esa misma así. manera va a ser Ajá. mi gloria. No, dice que ni siquiera se compara, es decir, que se queda chiquita, no sé si me Ujú, explico. Entonces, no hay forma, digamos, que lo podamos, pienso yo, imaginar. Tal vez podemos decir, ah, de ser muy bien, pero no lo podemos imaginar, y lo único que nos queda saber es que la gloria venidera es mucho mejor que todo lo que podamos vivir en este ujú, mundo, ¿verdad? sí. Yo también me gustaría que contaran ustedes, porque ustedes son los chismosos, pero cuando se mueran vamos a decir que son comunicadores, nada más. No, pero el ejemplo que poníamos, que hablábamos hace ratito de mi abuelo, que yo creo que es el ejemplo perfecto de, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces me gustaría que ustedes lo contaran porque ustedes son los comunicadores. Que contáramos qué, El pero... ejemplo que hablábamos de mi abuelo, de el pastor, Ah, ajá. ¿será que no, hombre, contalo vos? Yo solo quiero decir, quiero hacer énfasis a que este episodio nace porque mi abuelo acaba de fallecer, ¿verdad? Hace, Ujú, ¿qué? ¿Dos ¿Tendrá? semanas? Dos Dos. semanas. Y creo que cuando alguien fallece, y en este caso mi abuelo, que dejó un gran legado, ¿verdad? Mis dos abuelas que han fallecido, al día de hoy, yo de mi abuela, de mis abuelas, uno las sigue teniendo presentes, Ujú, ¿verdad? ujú, De qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, pero mamá Yaya en especial en el tema, en el ámbito de buscar al Señor, de meterse en ayuno, de buscar, no sabía leer y predicaba, la llevaban a departamentos a predicar. Entonces, ese legado para mí todavía está vigente, no sé si me ujú, explico. ujú, Y fallece mi abuelo hace poco, y justamente entonces uno empieza a ver ya cuando falleció su legado, todo lo que empezó a dejar, todo lo que hizo. Entonces es una especie de, digamos que de homenaje a este episodio
a este reciente fallecimiento y el legado que Sí, dejó, ¿verdad? Entonces solo quería hacer énfasis, ¿verdad? sí. Yo no me sé mucho el chisme que tú dices, la verdad, tal vez se lo sepa más. La comunicación. Yo no me lo sé, ni siquiera, no estoy enterada, no me cuentan a mí las cosas. Entonces, podría ser tú, Vivi, la Bueno, chismosa. voy a ser yo la comunicadora, pues. Pero sí, la verdad es que uno cuando alguien está vivo, uno dice, ay, pobrecito, mi abuelo estaba sufriendo. Y uno quizá decía, Señor, llévatelo, que ya no sufra y todo. Pero aún así, cuando a uno le dan la noticia, uno se queda como que, ah, la gran va. Entonces, el, el, la comunicación que lo que les quería contar era que él le hablaba del versículo de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque dice, esto me lo contó mi papá, que habían platicado después de que falleció mi abuelo, dice que en la casa estaba en una reunión y uno de mis primos habló y dijo que él veía un gran legado que había dejado mi abuelo, porque cuando mi abuelo más joven, hace años, dice que él entró fue a recoger a un señor que tomaba mucho en la calle y todo, y se lo llevó a vivir a su casa y lo metió con mis primos en el cuarto donde estaban ellos, y ellos lo rechazaban. Decían, no, que usted no, ¿cómo va a creer que va a dormir aquí con nosotros? Lo sacaban a la calle y todo, pero mi abuelo seguía con esa obra para el Señor, porque era para el Señor, él lo hacía para el Señor, de acoger a ese señor. Pues pasa el tiempo, yo esto la verdad ni lo sabía, pero esto lo contó mi primo, de que estando ellos ahí en el velorio, dice que llegó este señor que había recogido a mi abuelo y es pastor. Al día de hoy es pastor y se llama, creo, Hermelindo. No quiero decir, ahí está. No quiero decir mal el nombre, pero dice que se llama Hermelindo. No estoy segura. Pero a lo que quiero llegar es eso que mi abuelo hizo de recogerlo. Él no sabía el destino, porque no sé si ustedes, y se lo contaba yo también a otra persona y me dice que fuerte la historia, porque me dijo así, yo no estaría dispuesto a traer a alguien a mi casa, así. Entonces, que yo digo, sí, es verdad, o sea, uno tal vez lo piensa y dice, ah, sí, pero no sé si nosotros lo haríamos, ¿no? Entonces, para mí esa es la definición para Yo sí mí, lo haría. sí la harías. Mónica no. No, yo no. No me dejaría. No Pero lo dejaría. sí, es que yo en realidad siento que es difícil. Creo que sí lo podría llegar a hacer, pero sí, para mí es complicado pensar, porque uno piensa en, yo no conozco a esta persona, y si de repente me va a robar algo, porque uno tiende a juzgar a la gente, ¿verdad? Uno tiende a... Sabes que yo le decía a Mónica, aquí podríamos hacer por lo menos atrás, ¿verdad? Para no tener, por el tema de esa pena que da, tener ahí como que su privacidad. Ujú, Pero aquí atrás, pues, te lo he dicho, lo he pensado. ujú, Y me decía mi papá, ahorita te continúo la palabra, pero decía mi papá que lo hacía mamá Aurora, que es mi abuela, dice que recibían mucha gente en su casa, eh, papá Yayo, mamá Yaya, entonces como, o sea, lo hacían bien, ¿verdad? O ujú. sea, la Biblia dice que habla de todas esas cosas y como decís vos, a veces a uno, en la actualidad, uno ya no es así como que, ay, voy a recibir a fulano, ¿va? Ahí tiene Ujú, su cuarto. sí, No, es como, qué pena, ¿va? Yo no ajá, sé quién es, qué puede hacer, ajá, ¿va? ajá. Sí, porque uno tiende a juzgar, y yo creo esto de mi abuelo también, porque mi papá dice que él tenía un olfato de sabueso, porque mi papá en una ocasión se quiso ir al norte, a los Yunais. Entonces, no, se fue, porque les voy a contar, pero que no me voy a regañar. Porque es que no es que yo sea chismosa, soy comunicadora. Pero dice que como que mi abuelo tenía una sastrería. Ah, y ese es otro gran legado que ha dejado él, porque él era sastre. Y mi papá es sastre, es un buen sastre. Aquí, contrataciones, vamos a poner el nombre aquí. No, pero sí, o sea, es un gran legado, ¿no? En realidad es un gran legado. Entonces,
Pues dice, o sea, ¿qué sería mi papá si mi abuelo no hubiera hecho eso que les voy a contar? Que él le mandó, tenía una sastrería y como que le habían pagado con un billete de 100. Y el billete de 100, aquel entonces, o sea, era pagar, ¿qué? Un quetzal, 2 quetzales y dar el vuelto del billete de 100. Entonces dice que se lo dio a mi papá para que fuera a ser sencillo. Mi papá se fue con su cuñado, si no estoy mal, se fueron y en vez de ir a hacer sencillo, o sea, sí, vamos a hacer sencillo, pero vamos a hacer sencillo al bar. ¿Y cómo vamos a hacer sencillo? Nos vamos a comprar unas. Entonces se fueron a comprar y al final que no lo hicieron sencillo, fueron magos, lo desaparecieron, entonces desaparecieron el billete. ¿Y cómo voy a regresar ahora sin el, sin el sencillo? Entonces viene mi papá y su cuñado y se fueron huyendo. Dijeron, nos vamos para los United. Esa es la Tu papá, solución. qué tremendo. Tremenduki. Después que no nos regañen porque nosotros nos vayamos con su vuelto. Entonces, El de la rastrería. sí, cabal. No, pero dice que, o sea, su solución en vez de ir a buscar algo, pues nos vamos para los United para que no nos regañen. Entonces dice que se fueron, pero en ese tiempo estaba lo de la Guerra Fría y todo eso, la guerra de aquí de Guatemala, y todo, y dice que pues pasaron un montón, ya llegaron a un lugar que se llama Coatepeque, creo, no estoy segura. ¿Y cómo los iba a encontrar mi abuelo? Pues ya no iban a salir esa noche, fueron a pedir posada con una tía y dijeron, bueno, mañana temprano nos vamos. Durmiendo ahí, dice que a la mañana tocan la puerta. Mi abuelo los había encontrado. Entonces, mi papá, él tenía un olfato, pero de sabueso. No habían teléfonos, no había algo con lo que uno se pudiera comunicar más que con cartas, ¿verdad? O algo así. Entonces, ¿cómo le hizo para encontrarlos? Quién A ver, sabe. vamos. Y rápido, o sea, entonces, ¿qué sería de mi papá si mi abuelo no hubiera hecho eso, ¿va? Si entonces quizá mi papá no fuera un sastre, no pudieran hacer sus contrataciones. Entonces, ajá, no pudieran hacer, entonces, pero es algo de lo que uno piensa, yo hubiera hecho eso. O sea, uno dice, se fue para los United, uno va a la policía, mi hijo desapareció con mi dinero, o algo así. O sea, uno no piensa en hacer ese tipo de cosas, pero bueno, pues lo voy a ir a buscar, a ver si lo encuentro. Los encontró al día siguiente y eso me lo cuenta mi papá ahorita riéndose, pero seguramente cuando vio a mi abuelo esa vez que llegó a tocar fue como que, ay, sí, ya, Le dio algo. cancelados los United. Sí, es lo que yo creo que mi abuelo ha dejado, pues esas historias que creo que sí son bonitas ahorita para recordar, ¿verdad? De lo que es un legado, de lo que se hace de la vida, en la vida para poder pues, alcanzar esos comentarios después de la muerte. Vamos a, si quieres, vamos a concluir ya, porque justamente para hablar del legado y así, tal vez como tú no lo conociste mucho, es Sí. un ejemplo de un legado, digamos, de vida, pues, o algo así. Ujú. Pero yo sí puedo mencionar algo de que me decía mi papá. Mi papá me contaba que lo iba a visitar y como ellos vivían en Misco, y lo iba a visitar y dice que como 3 horas antes, porque él era pastor, y dice que como 3 horas antes se alistaba y decía, bueno, ya me voy para la iglesia. Mi papá le decía, papá, pero eh, todavía es temprano, ¿verdad? Y tal vez cuando uno está vivo es como, qué exagerado. Por eso vos lo dijiste bien. Cuando uno está vivo, a veces las cosas pasan a ser Ujú, exageraciones. Cuando uno está muerto, dicen, qué amor tenía, ¿va? ujú, Qué pasión por servirle a Dios, porque se iba como 3 horas antes a la iglesia, a leer la Biblia, a orar, y para él era, si se iba un poquito más tarde, digamos, o ujú, sea, aunque llegara un par de horas antes o una, para él ya era tarde, ¿verdad? ujú, Entonces, para mí fue cuando mi papá me lo contó, cuando él falleció, fue una de las cosas que se me quedó como grabado en la mente, se me vinieron en la mente de recuerdo. Y otra cosa es que mi abuelo siempre decía, cuentan, por ejemplo, de que de repente es un poquito gracioso, pero es como interesante que de repente decían, bueno, vamos por ejemplo, a licuar frijoles hoy. ¿Y la licuadora? "Ah, ya la sembré", decía él, ¿va? ujú. Iba y se la regalaba a alguien. Alguien. O de repente vas a escuchar a Marcos Witt y el radio. No está el radio, ya lo había sembrado, ¿va? Él dice que sembraba. Dice que Ujú. iba con gente que no tenía y les daba. Entonces, tal vez uno puede decir, a la gran, ¿cómo se llevó eso, va?
¿No Entonces, querés sembrar tu celular? sí, qué gracioso, pero Ajá. ¿verdad que suena como gracioso? Pero Ujú. realmente es quien lo hace, Sí, ¿quién lo hace? ¿verdad? Tenés que tener un amor por la gente, ¿verdad? Entonces creo que es un legado muy grande que dejó Ujú, como que la vara bastante alta y el fin es imitarlo, o sea, mm, el tema del legado es continuarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo continúas? Haciendo lo mismo, como hablas de la sastrería, entonces es parte de lo importante y que es parte de, como en esta oportunidad, pues, hablar de lo bueno que hizo y que ujú, conocemos de él, ¿verdad? ujú. Yo, yo lo que quiero es que aclares bien qué es sembrar, porque yo no conocía bien ese, como, qué significa sembrar. O sea, hasta que los conocí a ustedes y ustedes me contaban estas anécdotas de tu abuelo. Entonces, tal vez sería bonito que lo contés qué significa sembrar, pues, ¿verdad? Ah, ok, lo que pasa es de que en el ámbito cristiano, digamos que es la siembra y la cosecha, ¿verdad? Eso Ujú, está como bien íntimamente ligado en la Biblia de que lo que sembras cosechas, ¿verdad? Entonces, uy, si hubiera buscado versículos de eso, es que ahorita se me vienen unos, pero no se me vienen tan claros para decirlos. Pero, por ejemplo, dice que el que le presta al pobre, a Dios le presta y él lo volverá a pagar. Por ujú, ejemplo, es un ejemplo. Eh, y ese versículo dice que cuando uno le da al pobre, el pobre no te va a pagar. No ujú, puede porque es pobre, ujú, ¿verdad? Entonces Dios se hace deudor. Dios ujú, dice, esa deuda es mía, yo la pago, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces él viene y él, y a mí me gusta en la Reina Valera porque él dice y lo volverá a pagar. Es decir, como que lo paga y lo paga y y lo lo paga pagan. y lo paga. Entonces es porque sí dice y lo volverá a pagar. Entonces eso es sembrar, ¿verdad? Es como lo que sembras, si sembras algo bueno, tenés que cosechar, Algo digamos, bueno. algo bueno, Ujú. ¿verdad? Ok, sí. No, pues eso, yo la verdad es que hasta que conocí a Edgar y su familia fue que yo conocí esa frase, ¿verdad? Porque Ujú, yo jamás en la vida había escuchado algo así, ¿verdad? Que ujú, alguien sembrara, que no fuera una planta. ujú, Entonces me pareció muy interesante ese significado, ¿verdad? Y cómo es que se había traído esas costumbres, ¿verdad? Y pues que la verdad es que creo que es muy bonito que nosotros también podamos sembrar, ¿verdad? Y que aprendamos justamente de que mientras nosotros sembramos vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces, ¿qué fruto vamos a recibir? Entonces, eso sería, ¿verdad? sí. Pues mi conclusión es el versículo que di al inicio, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, si nosotros vivimos en Cristo, nosotros hacemos las cosas como Dios lo manda. Por ejemplo, nosotros hoy podemos ayudar a un pobre y después de que nosotros pues ya no estemos aquí, Él vaya a ser un pastor que vaya a predicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, y nosotros también vamos a cosechar estar en esa otra vida que mencionábamos, ¿no? Sí, excelente. Vi, ¿tenés tu teléfono ahí? No, No, no lo sacaste. no, ah, ya está. Ah, va. Es que quería ver, hay un árbol, yo quiero terminar, yo creo que ya terminamos con esto, ¿ya concluyeron ustedes? Que hay un árbol que dice que tarda, no sé si 100 años para que dé fruto. Lo sembrase hasta los 100 años. Mm, Entonces creo haber visto una historia que decía que alguien lo estaba sembrando y mira, "Ay, ¿para qué vas a sembrar eso si no vas a ver la cosecha? Te vas a morir antes. ujú, No, porque la cosecha no es para mí, es para mi generación, los que yo deje. Entonces creo que algo que debemos de hacer nosotros es eso, es venir y decir, vamos a sembrar, ¿verdad? Con el fin de que tal vez nosotros no lo veamos, sino que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ver los frutos de esa siembra, puedan cosechar eso, así como hoy creo yo, porque yo lo creo muy fervientemente que estamos ujú, cosechando algo
que sembró mi abuelo, mis dos abuelas, ¿verdad? Entonces lo que ellos han sembrado, pues nosotros gracias a Dios lo estamos cosechando. Entonces es para nosotros o para mí algo que yo tuve la oportunidad de dar unas pequeñas palabras en el velorio y lo resumí en esa manera, que es una muerte que vale la pena, ¿verdad? Porque cuando alguien fallece y uno tiene la oportunidad de poder darse cuenta de las cosas buenas que hizo e imitarlas, es algo que vale la pena, ¿verdad? Y concluyo, como lo concluí en esa oportunidad, de que hay una muerte que también vale la pena y mucho más, y es la muerte de Jesús, ¿verdad? Que es una muerte que Él falleció y que gracias, o que dio más bien su vida por nosotros, y que gracias a esa muerte sembró vida, ¿verdad? Si lo relacionamos con eso. Y de hecho creo que sí lo dice, no me había acordado. Hay una como profecía en el Antiguo Testamento, no sé si en el Nuevo Testamento, pero habla de que, yo creo que lo dijo Jesús, que la semilla tiene que morir para que pueda dar fruto. Fíjate, yo no sabía eso, es que yo aprendo muchas cosas por la Biblia. Entonces dice que una semilla para que pueda germinar y todo tiene que morir. Se refería a él, o sea, él tenía que morir para poder dar fruto. Entonces, al final, ese tipo de muertes son las que valen la pena. Entonces, esperemos nosotros hacer algo bien, dejar un legado y continuar el que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es todo por este episodio. Esperamos que haya sido de bendición, igual que los demás, que tratamos de hacerlos de la mejor manera, nos esforzamos y demás, y que el Señor los bendiga mucho. Ahora nos vemos, primero Dios, en un siguiente episodio.